Lo que tienen en el cuadro, retomando un poco lo que decíamos antes sobre el Paleolítico, ¿no? Este momento, esta parte de la historia que nos encuentra con las sociedades intentando progresar de la mejor manera posible. Primero tienen lo que refiere al término sociedad, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una sociedad es el conjunto de personas que se relacionan entre sí y que tienen contacto con el medio que la rodea, ¿sí? Entonces, por eso hablábamos de esta cuestión de la adaptación dentro de lo que es el sedentarismo, a un clima particular, a un territorio en particular, ¿sí? Y de esa manera se establecen algunas cuestiones o algunos lazos en relación con ese medio que les van a permitir poder desarrollarse en tanto lo económico, lo político, lo social, ¿sí? Entonces empezamos a ver algunas cuestiones que aparecen ahí y que si nos ponemos a pensar de alguna manera al día de hoy pueden estar más entendibles los términos, ¿sí? Si yo digo liderazgo, entonces nosotros ya lo tenemos en la cabeza, ¿qué es un liderazgo? Bueno, acá el sentido es el mismo, ¿sí? El sentido que nosotros le damos es el mismo, nada más que el manejo era distinto. Entonces, cuando hablamos de sociedad, tenemos que entender primero a este grupo de personas, ¿no? A estas comunidades que se van desarrollando. Acuérdense que habíamos dicho que había muchos grupos, por supuesto, pero todos muy aislados, ¿sí? Muy separados entre sí. Entre las primeras sociedades, lo primero que empieza a plantearse es la acumulación de objetos, ¿sí? Es decir, cuanto más objetos tengo, más ostentosa es esa sociedad, o más progreso tiene esa sociedad, ¿sí? Cuando decimos objetos nos referimos lógicamente a herramientas, cosas que se van desarrollando a la par de ese progreso necesario. Es decir, si yo desarrollo mejores herramientas, puedo elaborar mejores condiciones para poder comer, ¿sí? Porque puedo cazar mejor, puedo trabajar mejor, puedo construir mejor. Entonces, las herramientas tienen ese sentido. No son herramientas como las conocemos hoy. Si yo digo, fabricaban herramientas en este periodo, ¿con qué las fabricaban? ¿Cómo? Madera después piedra, sobre todo. ¿Sí? En principio piedra, después viene la madera, sí que va, incluso la madera después va a servir como el mango de esas herramientas, por ejemplo, el hacha. El hacha se desarrolla, hoy vemos un hacha metálica, ¿sí? O de acero, pero en realidad el hacha se desarrolla con piedra en estos tiempos, es decir, una piedra tallada, que en el Paleolítico es una piedra más rústica, ¿sí? Más desarticulada de lo que conocemos que puede ser hoy el tallado de algo, ¿sí? En ese momento era más rústico, después se va elaborando mucho mejor, cuando decimos va progresando, va mejorando, también es el filo de esa supuesta hacha, ¿bien? Bueno, esos son objetos acumulables. El desarrollo de viviendas con divisiones empieza a aparecer, ¿sí? Un desarrollo de viviendas que empieza a dividir, de alguna manera, el espacio hacia adentro. Entonces, pasamos de lo que era la tradicional cueva, donde ellos estaban inmersos, a un espacio que está construido, que está desarrollado, que está pensado. ¿Para qué yo querría tener divisiones? Bueno, justamente para tener un espacio mucho más organizado. Con un detalle en particular, los enterramientos, la gente que se moría, el enterramiento no era en un cementerio, ¿sí? Como después vamos a ver también en Egipto. El enterramiento era abajo de la casa, ¿se entiende? Porque se entendía que simbólicamente el muerto seguía representando algo, y como era miembro de la familia, lo mantenían dentro de la casa, muerto, abajo, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso también es parte de la división de las casas que empiezan a aparecer, de las viviendas que empiezan a aparecer en este periodo. Así caracterizadas las primeras sociedades, empieza a influir en este sedentarismo un crecimiento demográfico, porque bueno, si yo estoy instalado en un lugar en particular, como decíamos antes, con condiciones particulares, lógicamente que el crecimiento demográfico es una variable, es la tendencia, ¿sí? Si estoy asentado y puedo tener contacto con otras personas, desarrollo más. Bien, crece la demografía, crece el pueblo. ¿Estamos? Dentro de este crecimiento demográfico se empiezan a establecer planes. Y esos planes cuentan con el cabecilla o líder, que acá es donde yo venía haciendo el hincapié antes, un líder que cobra la relevancia del caso, cobra la importancia del caso y está
ejerciendo un poder dentro de estas pequeñas comunidades, ¿sí? Un poder que lógicamente lo tiene a él a la cabeza de todo. Sin privilegios, ¿está? Más allá de este líder, que es un poco lo que veíamos en el fragmento de la película, más allá de este líder, los privilegios, ¿sí?, son iguales para todos. Por eso decimos condiciones igualitarias de la sociedad. ¿Está? Igualitarias dentro del marco de lo que va a ser la jerarquía o la estratificación, porque con eso también tenemos que contar. La mujer va a hacer una cosa, el hombre va a hacer otra. El hombre se dedica a casar, la mujer cuida a los hijos. ¿Bien? ¿Se entiende? Y después algunas otras cuestiones más, ¿no?, que ya desarrollaremos. Y el trueque se va a ejercer dentro de los clanes, entre clanes, mejor dicho, el trueque va a ser la forma de comercio. ¿Está? Que esto es un poco volviendo a la primera clase, cuando yo decía, bueno, el sistema económico, pensar, qué sé yo, que es muy difícil entender el trueque en el 2001, pero hubo que hacerlo, ¿sí? Esto de cambiar algo por otra cosa. Te cambio este alcohol porque vos me pintes la casa, ¿sí? Por ahí el alcohol es un elemento recontra fundamental porque se necesita un montón y vale que vos me pintes la casa, ¿se entiende? Entonces, eso es trueque. No estoy recibiendo dinero, pero estoy cambiando algo por algo, ¿está bien? Entonces, ese es el sistema comercial, el trueque, el sistema económico también que va a regir un poco a estas sociedades, más allá de los cultivos. Te cambio esto por esto. Entonces, si de repente una sociedad desarrollaba mucho más textil, podían hacer el intercambio quizás por comida. Te doy tanta comida por tanta ropa. ¿Se entiende? ¿Sí? En realidad nunca se quedaban sin algo para cambiar. Sin embargo, si fuera así, si fuera ese ejemplo, evidentemente esa sociedad nunca progresó, porque quiere decir que nunca pudo cultivar, o nunca pudo reproducir animales, nunca pudo producir la industria textil, por ejemplo. Entonces, esa sociedad era de tendencia decadente, es decir, empezaba a desaparecer. Desaparecer puede ser que algunos miembros de esa sociedad o de esa comunidad se pasaran a otro clan, ¿sí? Y así se fueran diseminando y desapareciendo. ¿Se entiende? Dentro de este crecimiento demográfico vamos a tener como también uno de los puntos claves la propiedad comunal, ¿sí? La propiedad comunal habla incluso de estas sociedades igualitarias. Cuando hablamos de comuna, comunal, se supone que es un pensamiento bastante particular en torno a lo que es la igualdad. ¿Está bien? No hablamos de una propiedad privada. No es de ella esta porción de tierra, sino que le pertenece a todos. ¿Bien? Todos los miembros de la sociedad. Nada más que quien va a usufructuar, quien va a utilizar ese pedazo, es ella. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, por eso hablamos de propiedad comunal. Si hoy pensamos ¿la propiedad qué es? ¿Comunal? En la actualidad, ¿qué tipo de propiedad tenemos en la actualidad? ¿Hablaste? No. Pensé que habías hablado. ¿Qué tipo de propiedad tenemos hoy? Piensen en las casas, sus casas. ¿Cómo? Propia, sino propiedad privada, ¿sí? Más que propia privada, porque en realidad pertenece a alguien. Caso de los que alquilan por ahí, ¿no? No es suya, sino que es de otro dueño, pero es privada, es de esa persona. Y la usufructúa, la alquila. ¿Se entiende? Entonces, la diferencia es esa, básicamente, de la propiedad comunal que pertenece a todos. Nosotros en la actualidad tenemos la propiedad privada. Este es uno de los grandes conflictos a resolver, me parece a mí, por los grandes estados. Bueno, habrá que pensarlo. Y en estas sociedades entonces hablamos que empiezan a mutar a jefaturas y subordinados, es decir, empieza a aparecer este concepto del poder cada vez más fuerte, ¿no?, que hace que existan por encima de los subordinados un jefe, ¿sí? Por ejemplo, este señor, si se supone, ¿no?, yo le digo, vení, a partir de hoy sos el jefe, recién pasó un chico, por eso. A partir de hoy sos el jefe de esta comuna, de esta sociedad, ¿no? Entonces él va a estar por encima de ustedes. Y ustedes tienen que revalidar que él fuera el jefe de ese clan. ¿Está? Porque son sus subordinados, en definitiva. ¿Qué va a hacer esta persona? Bueno, va a tratar de mantener a la sociedad lo mejor posible, a la comuna lo mejor posible, ¿sí?, para que él pueda también continuar en su cargo. ¿Se entiende? Para que él pueda seguir siendo elegido por ellos. ¿Está?
A veces esto se dirimía en guerras, que empiezan lentamente a garantizar también un tipo de poder. Es decir, entre una comunidad pequeña y otra comunidad pequeña, si esta comunidad está mejor asentada, capaz que esta, por algún recelo o necesidad, quiere lo que tiene aquella. ¿Entiende? Entonces empiezan a aparecer los enfrentamientos entre pequeños clanes. ¿Está bien? Por eso la otra vez hablábamos que también era una condición violenta. No solamente dentro de esta sociedad, así en particular, sino también dentro de lo que era la competencia con los animales. ¿Sí? Animales salvajes, muy grandes algunos, y bueno, también se empieza a dar la competencia de la subsistencia. Y entre estas jefaturas y subordinados tenemos que empezar a hablar entonces de la estratificación, que poder y estratificación van de la mano prácticamente. Si yo tengo poder, ¿sí? Y la sociedad se empieza a estratificar, conviene más. Vos tenés que cumplir con determinada cosa, vos tenés que cumplir con determinada otra, y así la sociedad se empieza a estratificar. Para que nosotros demos pie con esto, a que la clase que viene podamos empezar a hablar de cómo se va a ir dividiendo la sociedad entre los que cumplen con un rol y cumplen con otro. ¿Está bien? ¿Y qué pasa con estos jefes? Porque acá ya nos aparece a nosotros en la órbita de lo que estoy explicando el concepto de poder. ¿Estamos? ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿No?